Eso fue aquí en mi casa que se cayó. ¿Sí me escuchan? Sí, señor, ya se le escucha, profe. Profe, ahí se le está escuchando. Se me cayó internet aquí en la casa. Eso está terrible en muchos lados. Pues antes no se caía tanto, pero no sé por qué está tan extremadamente malo. Bueno, yo alcancé a escuchar pues todo lo que dijo Sergio, ¿no? Sergio, ¿usted tiene algo más para decir? No, profe, ya. Ya, bueno, ¿quién más piensa hablar sobre este tema? Bueno, eso es un tema muy candente, muy importante, muy donde está en pleno desarrollo, como se dice eh, la cuestión. Está en pleno desarrollo. Pues yo miro esto aquí. Yo no entiendo por qué no puedo manipular estos artículos. Se me quedan atrancados. Voy a tener que volver a bajarlo. Este artículo, proteínas plasmáticas recombinantes. Bueno, ¿quién más va a hablar del tema? Yo, profe, si no tiene ningún problema. No sé hasta qué parte alcanzó a escuchar de Sergio, pero pues yo quería complementar algunas cosas que no me quedaron claras cuando él dijo Sí, desde células de insectos, porque pues todos los métodos que se utilizan para producir bueno, productos derivados del plasma y proteínas plasmáticas humanas recombinantes, pues tienen sus pros y sus contras. En sí, células de insectos es que pues puede producir células más complejas ya que Escherichia coli o que las levaduras, pero suele cometer errores en la glucosilación, por así decirlo, porque a veces puede producir, no sé, proteínas glucosiladas con glucosas que no son útiles en humanos. ¿Sí me entiende? Entonces, ese es uno de los problemas, pero pues realmente cumple muchas más funciones que, por ejemplo, las levaduras. Esta puede hacer N-glucosilaciones o formaciones de enlace de sulfuro y pues en algunos casos suele servir como productor de estas proteínas recombinantes humanas. Ahora, las células mamíferas, que es lo que hablaba Sergio de ovario de hámster chin o riñón de hámster bebé, pues realmente tiene algunas dificultades por la falta de reproducibilidad y por el riesgo de contaminación que tienen, bueno, tienen un alto riesgo de contaminación. Y lo que se hace para evitar esto es básicamente una suplementación en la que son hidrolizados de plantas o pues por medios químicos, lo que aumenta pues la densidad la densidad por mililitro que tiene en millones de células. Por ejemplo, o sea, una cantidad normal que tendrían las células mamíferas serían 5 millones de células por mililitro, que si lo suplementamos aumentaría a básicamente 12 a 14 millones de células por mililitro. Entonces hay un cambio enorme con respecto a la suplementación. Y otra cosa que estaban hablando, pues eran los animales transgénicos, que en este caso, pues harían proteínas glucosiladas o muchos de otros tipos de compuestos que serían más efectivos en humanos y más similares a los que producimos nosotros mismos. Porque algo que se ha visto, pues, desde el inicio del artículo es que básicamente era una forma de regulación de toda la producción de proteínas recombinantes, pues era que era la funcionalidad en comparación a las de los humanos normal, a los humanos que tenían una producción normal, porque pues básicamente esto es para solucionar deficiencias. Ahora, uno de los riesgos, pues básicamente que tenían los animales transgénicos ya va,
Denme un momento. El riesgo de producir respuestas no sé cómo se dice, inmunitarias. Inmunológicas. Sí, Inmunológicas. básicamente, en el que el cuerpo pues básicamente no pueda utilizar las proteínas recombinantes que se realizan y pues básicamente es un proceso perdido si no podemos usar las proteínas que fabrican con animales transgénicos. Eso es todo mi aporte. Muchas gracias. Sí, sí, referente a la glicosilación de las proteínas, pues precisamente eso era lo que les estaba diciendo, de que tenían que mirar eso, porque la producción de estas proteínas en bacterias, pues no le da, ellas no tienen glicosilación, entonces produce la proteína, pero sin glicosilación. Si bien en estos momentos todavía estamos en pañales en cuanto a la cantidad de carbohidratos de una proteína y cuál es su función biológica, algunas se conocen, pero la gran mayoría no se sabe por qué tiene esos carbohidratos. Esos carbohidratos se le han quitado a la proteína, se le han eliminado y ella sigue haciendo las mismas funciones que le conocemos exactamente igual. Entonces, en muchos casos no se sabe para qué son esos carbohidratos, esa glicosilación de las proteínas. Ahora bien, sí, se habla de que producida en células de insectos puede cambiar la composición de esos carbohidratos y de hecho, pues normalmente la naturaleza no hace las cosas en vano, ¿no? Lo que no usamos tiende a desaparecer, ¿no? Si nosotros comemos poquito, pues el estómago tiende a comprimirse y si comemos mucho, pues a expandirse, ¿no? Entonces, algún papel biológico tienen que tener esos carbohidratos. No es normal que la naturaleza haga cosas que no sirven para nada. El que no sepamos para qué sirven no quiere decir de que podemos como obviar de ellos. Entonces es delicada la situación desde ese punto de vista. Y si ya se habla de que en las células de los insectos se cambia los carbohidratos, pues entonces van a tener otras funciones fisiológicas o van a crear algún tipo de problema. Entonces, hay varios problemas que hay dentro de este proceso que es tan importante, porque esto es muy importante para la medicina, porque va a llegar el día en que se va a poder curar muchísimas patologías. Ya, por ejemplo, en Europa curan más de la mitad de los cánceres. Todo depende de, todo depende de la capacidad que tenga el país donde uno viva de la medicina preventiva, ¿no? Porque si no es lo mismo descubrirle un cáncer a una persona que tiene un tumor pequeño, que se le puede ir y operar y listo, y se acabó el problema, ¿no? A una que ya tenga metástasis, porque en el país donde vive esa persona no hay una eh, medicina preventiva, ¿no?, que esté analizando el estudiante. Anteriormente, hace unos años atrás, habían una serie de países que obligaban a los ciudadanos a ir mínimo una vez al año al médico, mínimo. Y si no iban y lo recogían a la casa y lo llevaban, ¿no? Pero ya todo eso se ha ido perdiendo y ya uno de los países que más medicina preventiva tiene, pues es Cuba. Y exporta médicos para todos los lados y lleva médicos alrededor del mundo
Entonces tiene una medicina preventiva muy buena. Bueno, no sé qué más. El último que habló, ¿cómo se llama? Juan Mora, profe, y pues algo que usted decía era muy cierto, lo de que vamos avanzando poco a poco. Por ejemplo, un ejemplo claro son las levaduras, porque en un principio, pues todos los compuestos que se producían que estábamos diciendo, pues realmente las cepas que se realizaban, pues corrían el riesgo de ser degradadas y no cumplir con su función completamente. Ahora, pues lo que podemos ver con los avances científicos es que ya estamos como en un avance progresivo en el que ya las cepas que producen, pues modulan mejor la glucosilación compleja de proteínas más grandes incluso. Entonces, pues se va haciendo todo como paso a paso, la verdad. Sí, sí. Hmm. Sí, 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 eso, sí, hay un avance, uno ve los avances, pues, cuando uno empieza a mirar, pues, que ya el país, por ejemplo, le está aplicando a sus hemofílicos productos de alta calidad, entonces eso lo ve uno como un avance, ¿no? Y obviamente que a nosotros como nación nos hace falta mucho la parte de la investigación, porque en realidad todos si es que en Colombia se produce algún medicamento es por licencia, ¿no? En cambio, hay otros países de Latinoamérica mucho más avanzados que nosotros en cuanto a la producción de esos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, Argentina tiene una producción buena de lo que es la albúmina y los derivados de la albúmina, que entre esos está pues los factores los factores de coagulación, el 8, 9 y 11, ¿no? Para los hemofílicos. Y aparte de eso también tiene pues como una producción de insulina en la leche de las vacas. eh, y tiene otras cantidad de cosas pues que hacen que el país, ese país tenga una mejor tecnología que nosotros, ¿no? O haya invertido pues más en la investigación. De igual forma, en Brasil también hay una producción de esos derivados, Brasil, Cuba y México, y pare de contar. Esos son los que tienen. Ah, bueno, Venezuela también tiene una producción de albúmina en este instituto que se llama, ¿cómo es que se llama? Mm, bueno, está ahí al lado de Caracas. Ellos tienen ahí una producción pequeña de albúmina, pero muy bonita. Yo inclusive visité esa empresa hace muchos años y la tenía muy bien organizada. No sé ahora en qué condiciones está con la situación que ellos tienen allá. Bueno, sí, ese es un tema muy importante y desgraciadamente pues nosotros aquí en el país todavía no hemos iniciado con eso. No hemos iniciado con eso, ni siquiera en la parte animal también. Se habló mucho de estos animales genéticamente manipulados. No sé qué tan bueno sea o qué tan eh, ético sea, ¿no? Porque, por ejemplo, en Holanda producían un animal, carne, ¿no? Que era genéticamente manipulado, pero ese pobre animal ni se podía mover de lo gordo y pesado que era. Estaba en un sitio pegado solo comiendo. Entonces, no sé, eso qué tan ético sea. O esos pollos que crecen en Estados Unidos, que en un mes empacan un pollo. Entonces, no sé eso qué tan bueno y ético sea. Ellos producen miles de millones de pollos y esos pollos crecen en un mes, están listos para ser empacados. Entonces, no, no sé, eso queda la discusión grande en eso.
Profe, Sí, dígame. yo he escuchado que como en Estados Unidos comen solo pernil y pechuga, todo el tema de la menudencia y las patas y todo eso, por así decirlo, lo llevan a países tercermundistas como el nuestro. Sí, ellos como que exportan hacia acá lo que ellos no les gusta. Sí, ellos se comen creo que las alas y la pechuga, nada más. El resto lo, lo, lo echan para acá, eh, o hacen otras cosas con él, ¿no? Eh, sí, 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 no solo eso, lo mandan para acá y hay muchas veces muchos productos médicos, como esos productos son hechos con protocolos, ¿no? Y esos protocolos allá son estrictos. Entonces muchas veces por X o Y motivo les falla un lote de esos productos, digamos, de 200, de 100, de 20, 30 millones de dosis. Y entonces lo que hacen es precisamente venderlos para estos países que no tienen una regulación tan estricta como la de ellos. Entonces los venden para acá. De hecho, yo he estado pues en circunstancias, yo trabajé en una empresa por allá en Europa que producía ciertos componentes y cada que se les, un producto se les, no les daba el control de calidad de ellos, entonces ahí mismo pensaban en África, Asia y Latinoamérica, a ver dónde lo vendían. ¿Qué producían, profe? Se producía el TPA, el plasminógeno, eso es para medir la cantidad de activador tisular del plasminógeno que tenían los pacientes y qué riesgo de un infarto corrían esos pacientes. Esos son productos para eso. Eran productos de coagulación y fibrinólisis, más que todo, sí. Y, y cuando no les daba, entonces, esas eran las partes que ellos pensaban para mandarlas, ¿no? Esa parte nosotros aquí en el país no la tenemos, que es pues preventiva, medicina preventiva, donde pues el paciente se le mide, un paciente que va con dolor al pecho, con extensión a la mano izquierda, ¿no? Angina inestable, entonces se le mide el TPA, el paciente se le mide el TPA para saber si tiene lo suficiente TPA para disolver el coágulo, ¿no? Y entonces esa parte pues no la tenemos nosotros. Aquí el paciente llega con ese dolor, inmediatamente lo anticoagulan y normalmente es con heparina, no con otra cosa. Y entonces ese es pues como no se sabe verdaderamente el paciente que tiene, que le está fallando, sino que simplemente saben de que es algo de coagulación y por lo tanto entonces anticoagulémoslo y ya. Es eso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tienen para decir de eso? Nada. Bueno, si no tienen más nada para decir, si quieren leen un ratico, unos 10 minutos, yo tomo una pausa porque estoy desde las 6 de la mañana hablando y entonces en 10 minutos que ustedes lean o algo, entonces continuamos. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Hágale, profe. échenle una si no tienen más de este artículo, entonces échenle una leída al capítulo 8, que es el que sigue. Y entonces iniciamos ahí. Listo. Que es enzimas. Bueno, ya vengo.
Bueno, listo, continuemos entonces. Ustedes leyeron sobre el capítulo 8, que es el siguiente que vemos. No, profe, vamos a continuar como tal con este capítulo. Con este Ah, artículo, perdón. ¿Con cuál? Con este artículo de proteínas Bueno, ¿quién más va a hablar recombinantes. entonces? Yo voy a hablar un poco sobre lo que es el factor 9. Como tal, aquí es la siguiente parte de lo que nos explica el artículo. Allí nos plasma que como tal es una molécula que pesa ¿Cómo es su nombre? Luis Fernando Suárez. Listo, Eh, Luis Fernando, bien pueda. Bueno, nos habla que como tal este es un factor de coagulación, el factor 9, que nos dice que pesa 58 kilodaltons, que está compuesto por 415 aminoácidos, que se secreta como tal en el hígado y que pues circula en el plasma en una concentración de 5 miligramos sobre litro. También nos explica que este factor, la deficiencia de este factor, está correlacionado con la hemofilia B. Nos explica un poco la cantidad o la concurrencia de esta hemofilia, que es una sobre 30.000 nacimientos. Nos explica que la hemofilia grave como tal, pues es la falta, hay que pues aclarar, la hemofilia B grave es como tal la falta de este factor de transcripción 9 en una cantidad menor a 0.01 unidades internacionales sobre mililitro. Que cómo se trata esta enfermedad, nos dice que se tiene que administrar como tal una concentración de 25 a 40 unidades internacionales de este factor 9 sobre kilogramo de la persona 2 veces por semana. También nos explica un poco de que en algunos países, pues la mayoría de los tratamientos son tratamientos por medio de plasma criogénico, complejos de protrombina y algunos factores de coagulación dependientes de vitamina K, dependientes de proteína C y proteína S. También nos explica un poco ya aquí sobre la parte de la concentración como tal de este factor. Hay que tener en cuenta que este factor como tal es activado primero pues en lo que es en la vía intrínseca del proceso de coagulación. Se activa primero lo que es el factor 7. El factor 7 activado nos activa lo que es el factor 11 y el factor 11 activado nos activa el factor 9, que es el del cual estaba yo hablando. Ok, Fernando, ¿quién más va a hablar? Siguiente ahí que quiera aclarar sobre el artículo. Ese artículo son ustedes los que tienen que exponerlo, porque de ahí de lo que ustedes hablen se sacan las preguntas para el quiz. Y son ustedes los que tienen que exponer el artículo. Estoy aquí solo para discutir y agregar algunas cosas, pero ustedes tienen que demostrar que leyeron ese artículo. ¿Nadie más va a hablar? Bueno, entonces hablemos entonces de enzimas.
del capítulo de enzimas. Entonces dejemos eso así, porque pues yo entiendo que ustedes ya eso lo tienen así. Ya no tienen más nada que decir ahí, ¿no? Entonces, entonces hablemos de enzimas, el capítulo 8, porque no podemos perder tiempo aquí en esto. Bueno, entonces el capítulo de enzimas, yo abro aquí que lo había cerrado porque pensé que ustedes tenían algo para decir consistente más de ese artículo. Bueno, como les decía, el siguiente capítulo que sigue es enzimas. Entonces, ese es el capítulo número 8. Ustedes tienen un taller también, que lo pueden ir haciendo, ese taller de enzimas. Tienen, ahí yo lo colgué. Yo colgué el taller de enzimas. Ese taller es la misma pregunta 5 del capítulo 8. Es lo mismo. Está exactamente, solo que yo lo saqué de ahí, pero no, y lo traduje. Pero no, eso es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Bueno, este es el capítulo de enzimas, el número 8. Bueno, una enzima en sí es una proteína, es lo mismo. Las proteínas en su totalidad pues tienen diferentes funciones, ¿no? Cuando hablamos de una enzima estamos hablando de una proteína, cuando hablamos de un anticuerpo estamos hablando de una proteína. Ellas tienen diferentes funciones, tienen funciones como, por ejemplo, transporte, como la albúmina, transporta hierro, transporta medicamentos, transporta hormonas, tiene funciones defensivas, como los anticuerpos, tienen funciones de almacenamiento, donde guarda una cantidad de trazas de algún metal o algo. Profe, qué pena, no está Sí, compartiendo pantalla. no estoy compartiendo pantalla. No ha compartido desde hace, No, pues la pantalla yo no la estaba compartiendo porque ustedes estaban hablando. Es que tengo un problema aquí con el... eh, con este computador que hace rato me tiene como... me tiene jodido. Me tiene... Sí, me tiene... No, es que mire, no me deja. No, espere un momentito, yo lo